Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Elsa de Frozen. Empezaremos ya con la unión de brazos que nos habíamos quedado en el vídeo anterior. Haremos también la cabeza y bueno, pues algo más que seguramente nos dé tiempo y ya veremos qué vamos haciendo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo habíamos dejado en la vuelta número 21. Así que el último punto de la vuelta número 21 lo vamos a cerrar con el color azul celeste, el mismo que hemos utilizado para los brazos. Este último punto lo cerramos con el color azul celeste. Y ahora en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y los hacemos ya con el azul clarito, con el celeste. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, después de los 5 puntos bajos, vamos a unir ya el primer brazo. Para unirlo, vamos a tejer los 6 puntos bajos que tiene el brazo, así todo alrededor. Entonces, simplemente desde donde estamos, nos vamos a pinchar en cualquier punto del brazo, ahí mismo. Desde fuera hacia adentro, ¿vale? Salimos por el agujerito de dentro del brazo. Ahí nos vamos a pinchar y vamos a empezar a tejer los 6 puntos bajos alrededor. Ahí hacemos 1, en el siguiente otro, en el siguiente otro, van 3, vamos así alrededor del brazo, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 puntos alrededor del brazo y ahora nos tenemos que pasar al cuerpo y empezamos a tejer en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Este de aquí está ya tejido, nos vamos al siguiente que esté sin tejer y ahí vamos a hacer 15 puntos bajos. Empezamos ahí y hacemos 15 puntos bajos. Ahí hacemos el primero y así vamos hasta 15. Una vez que tenemos los 15 puntos bajos vamos a unir el segundo brazo. Lo hacemos de la misma manera. Tomamos el brazo, nos vamos a pinchar desde fuera hacia adentro, saliendo por el agujerito del brazo, y vamos a tejer los 6 puntos alrededor. Nos pinchamos en cualquier punto del brazo, ¿vale? Da igual que sea más adelante o más atrás. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 puntos del brazo y ahora de nuevo nos volvemos a pasar al cuerpo. A ver, que lo voy a colocar para que se vea. Lo volvemos a pasar al cuerpo comenzando en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Este de aquí ya está tejido, vamos al siguiente y ahí ahora vamos a hacer 10 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Después de esta vuelta yo ya le voy a insertar el tubito de plástico aquí por el alambre, lo metemos dentro así, lo vamos a llevar hasta el fondo, cortamos el sobrante, ahí está, y ya seguimos tejiendo. Entonces ahora vamos a la vuelta número 23 y vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y aquí ya voy a empezar a marcar el primer punto de la vuelta para que no se me pierda. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos lo de 5 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta y terminamos con un total de 36 puntos. Y perdonadme que en la anterior vuelta no dije en cuántos puntos terminábamos. Una vez que colocamos los brazos terminamos con un total de 42 puntos, porque son los 30 que ya teníamos más 6 que estamos añadiendo de cada brazo, son un total de 42. Entonces ahora en la 23 hacemos los 5 puntos y una disminución alrededor de toda la vuelta y así terminamos con un total de 36. En la vuelta número 24 comenzamos haciendo 4 puntos bajos y vamos a marcar el primero y luego de los 4 puntos bajos hacemos una disminución.
Esto lo repetimos alrededor de toda la vuelta, lo de 4 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo repetimos un total de 6 veces alrededor de toda la vuelta, nos faltan otras 5, y terminamos con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 26 ya vamos a cambiar al color piel, entonces el último punto de la vuelta número 25 lo vamos a cerrar con el color piel. El último punto era una disminución, pero lo cerramos igualmente con el color piel. Ahí, perdonad, que no daba apretado y me salí de la cámara. Y ahora en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, ya vamos con el color piel, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta vamos a cortar un alambre tomando la medida del largo de los dos brazos, así, para que tengan movilidad, y se lo vamos a meter por dentro de un bracito y por dentro de otro. Quizá en la vuelta anterior hubiera sido más fácil de meter, pero la verdad es que no me acordé y se lo voy a poner en esta. Si queréis y habéis visto el vídeo antes de tejer esta vuelta, pues ya se lo ponéis en la vuelta anterior. Y si no, bueno, pues deshacemos una vuelta y se lo metemos y ya está. Pero bueno, yo creo que con un poquito de paciencia, yo no la voy a deshacer, y con un poco de paciencia lo podemos poner. Viene el alambre ahí en su sitio, en un brazo, ahí está, y en el otro. Cuesta un poco, pero no voy a cortar para que veáis que sí que se puede, aunque esté muy apretadito. Ahí está. Vale. Hubiera sido mejor en la vuelta de antes. Sí que es verdad que también lo digo, pero bueno, no me acordé. Así que ahora en la vuelta número 27 continuamos con el color piel y empezamos haciendo un punto bajo y a continuación una disminución. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta, lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos bajos. Ahora desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora vamos a comenzar ya a hacer la cabeza, así que empezamos de nuevo a contar las vueltas desde la número 1. Entonces en la número 1 de la cabeza empezamos haciendo 6 aumentos y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 2 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento.
Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 6 puntos bajos y a continuación de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 7 puntos bajos y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 13 ya vamos a utilizar los dos marcadores, porque vamos a empezar a hacer las disminuciones que quedan aquí en el frente, ¿vale? Ya os lo había explicado en la lista de material, pero bueno, os lo digo igual. Vamos a hacer unas disminuciones aquí en el frente y vamos a utilizar los dos marcadores para que nos queden bien centraditas en el medio. Entonces, con un marcador vamos a localizar el centro de la cara colocando el muñeco recto, ¿vale? Que nos quede bien rectito, para que no nos equivoquemos de cuál sea su centro. Ahí vamos a localizar el centro de la cara y una vez que lo tenemos vamos a contar 6 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos desde donde estamos hasta donde lleguemos al marcador, ¿vale? Vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta llegar al marcador. Y con el segundo marcador vamos a señalizar este punto del principio para que no se nos pierda. Y ahí vamos haciendo puntos bajos. Voy a hacer antes de nada un pequeño paréntesis para que no se me olvide, y es que el otro día me escribió una chica que me dijo que cómo podía hacer esta vuelta de aquí si tejía hacia el otro lado, ¿vale? Entiendo que es una persona zurda y entonces va tejiendo, en vez de ir haciendo las vueltas así, como nosotros, bueno, como las personas diestras, perdón, pues va tejiendo al revés. Entonces, si estáis viendo este vídeo, alguna persona que esté tejiendo al revés, la diferencia solamente es que en vez de marcar los 6 puntos hacia nuestra derecha, lo que vamos a hacer es localizar el centro de la cara y los vamos a marcar hacia la izquierda. Ahí colocamos el marcador y hacemos exactamente lo mismo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador. Si estuvieseis tejiendo hacia el otro lado, el marcador se hubiese quedado por aquí y vosotros vais haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador, ¿vale? Sería simplemente eso. Luego aquí hacemos las disminuciones normal y seguimos tejiendo. En el caso de ser zurdo, vamos tejiendo hacia ese lado, por eso marcamos los 6 puntos hacia la izquierda, y en el caso de ser diestro, pues los marcamos desde la mitad hacia la derecha. Pero los aumentos, disminuciones y todo eso, igual. Entonces, ahora ya seguimos. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador, tanto si eres zurdo como diestro, a un lado o al otro. Espero haberme explicado bien. Una vez que llegamos al marcador, lo vamos a retirar y empezamos haciendo una disminución y a continuación un punto bajo. Después otra disminución y ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. Después una disminución. En el siguiente un punto bajo. Y por último una disminución. Y estas son las disminuciones que hacemos aquí en el frente, para que se nos quede marcada así su barbilla y los ojos queden un poquito hacia adentro. Y si somos zurdos, pues lo mismo. Vendríamos por este lado, aquí nos encontramos con el marcador y hacemos lo mismo en el mismo orden, ¿vale? Comenzamos haciendo una disminución, después un punto bajo, luego otra disminución, 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo y por último una disminución. Es lo mismo, hacia un lado o hacia otro. Y ahora vamos a ir haciendo los puntos bajos que restan hasta llegar al marcador donde hemos marcado el inicio y terminamos esta vuelta con un total de 50 puntos. Ahora, desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Después de la vuelta número 18, de nuevo con los dos marcadores,
Uno es para atrás y otro para el frente, pero bueno, necesitamos de nuevo los dos. Vamos a volver a localizar el centro de la cara. En este caso vamos a hacer unos aumentos en la zona de su frente. Entonces, vamos a localizar así el centro de la carita y una vez que lo tenemos vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Ya sabéis, igual que antes, en el caso de estar tejiendo al contrario, lo que vamos a hacer es contar 2 puntos hacia nuestra izquierda, ¿vale? Entonces yo cuento 2 hacia mi derecha y lo que vamos a hacer es ir haciendo puntos bajos, igual que hemos hecho antes, hasta que lleguemos al marcador donde lo hemos colocado y aquí vamos a colocar el segundo marcador para no perder el inicio de la vuelta. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto un aumento. Y lo mismo vamos a hacer si venimos tejiendo al contrario, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta y terminamos esta vuelta número 19 con un total de 52 puntos. Ahora en la vuelta número 20, de nuevo con el marcador, vamos a localizar otra vez el centro de su carita, igual que antes, y en este caso solamente vamos a marcar un punto hacia nuestra derecha. En el caso de ir tejiendo al contrario, un punto hacia la izquierda es lo que marcáis. Y vamos a hacer lo mismo de antes, vamos haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador y acordaros de poner aquí el segundo marcador para no perder el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo retiramos y ahí donde estaba vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto otro aumento y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y lo mismo si venimos tejiendo al contrario, cuando lleguéis al marcador hacéis 2 aumentos seguidos y seguís tejiendo. Y terminamos esta vuelta con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a ir haciendo un punto en cada punto de los 54 que tenemos. A partir de ahora vamos a cambiar ya el color al color blanco para hacer la parte del pelo. Entonces el último punto de la vuelta número 21 lo vamos a cerrar con el color blanco y en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Y repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 24 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 3 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 27 empezamos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2 y a continuación vamos a hacer una disminución. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta termináis de ponerle el relleno todo que sea necesario porque ahora ya se cierra mucho y no se puede. Y en la vuelta número 28 hacemos un punto bajo y en el siguiente una disminución. Y esto lo repetimos 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Y ahora en la vuelta número 29 vamos a hacer 6 disminuciones.
todo alrededor, son las que podemos hacer, un total de 6, y terminamos con un total de 6 puntos y ahí ya cerramos la cabeza. Os voy a explicar cómo se cierra la cabeza por si hay alguien que esté empezando. Entonces, una vez que tenemos las 6 disminuciones hechas, hacemos una cadena y estiramos la hebra, ¿vale? Y cortamos dejando pues algo de hebra larga. Y lo que vamos haciendo es con una aguja, enhebramos esa hebra y la vamos pasando por cada uno de los 6 puntos que tenemos, pero tomando solamente la hebra que está por la parte de fuera, ¿vale? En vez de tomar el punto completo, fijaros, en vez de tomar así el punto completo, solamente voy a tomar la hebra esta que está por fuera. Y por ahí me voy pasando por los 6 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una vez que tengo pasado por los 6 puntos, voy a estirar un poquito la hebra para que se cierre el agujerito. No sé si lográis ver cómo se cierra. Ahí. Y ya solamente vamos a esconder la hebra y cortamos. Y así tenemos ya finalizado todo el cuerpo de Elsa. Ahora vamos a hacer los zapatos. En esta muñeca que hice al principio, los zapatos se los hice con el mismo color que la capa, con el tono gris azulado, ¿vale? Se lo voy a volver a hacer igual, pero si vosotros consideráis que le queda mejor otro color, pues un color blanco o el mismo azul que el vestido o el azul clarito de sus mangas, pues eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Yo voy a utilizar este azul grisáceo, que es el mismo que la capa. Vamos a comenzar haciendo la suela. Entonces empezamos haciendo 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y luego de las 8 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada cadena, 1, 2, 3, 4 y 5, y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí es en ese mismo punto, 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena, y en el último punto hacemos un aumento. Y así terminamos esta vuelta número 1 con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 comenzamos haciendo un aumento. En el siguiente punto de nuevo otro aumento. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Así que aquí uno, en el siguiente punto otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, y en el siguiente otro, y así van los 4. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4 y 5, y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos, aquí uno y en el siguiente otro, y terminamos la vuelta número 2 con 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y ahora 2 puntos bajos seguidos.
aquí uno y en el siguiente otro. En el siguiente un aumento, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos. Aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último que nos queda un punto bajo. Ahora ya en el siguiente nos vamos a unir haciendo un punto deslizado o una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y tenemos que hacer otra suela igual. En total tenéis que hacer 4 porque son 2 para cada zapato. Aquí tengo ya 2 suelas iguales, entonces ahora las vamos a unir. Vamos a dejar hacia la parte de dentro, así, una enfrentada con la otra, la parte más fea, la parte de atrás, ¿vale? Esta parte más bonita se va a quedar hacia afuera, tanto hacia el pie como hacia abajo. Entonces las vamos a colocar así enfrentadas y vamos a ir uniendo tomando un punto de esta suela y un punto del otro lado también, de la otra suela. Entonces con la misma hebra, el mismo color, vamos a pasar la hebra por los dos lados, por una suela y por la otra, así, y vamos a apretar aquí. Y ahora vamos al siguiente punto, un punto de este lado y un punto de la otra suela también, traemos hebra y lo pasamos por el medio de la que teníamos. Y así es como vamos haciendo todo el rato, un punto de esta suela y un punto del otro lado, traemos hebra y lo pasamos por dentro de la que teníamos. Y así hasta que tengamos toda la vuelta completa. Así estarían ya las dos suelas unidas y ahora vamos a comenzar a hacer la parte de arriba del zapato. Teníamos en cada una de las suelas un total de 34 puntos y como hemos ido uniendo las suelas en un punto y en el de enfrente, tenemos que tener un total de 34 cadenas así por la parte de arriba. Entonces vamos a ir por las cadenitas estas que tenemos aquí de haber unido, tomando solamente la hebra que está hacia adentro, ahí nos vamos a unir. Para empezar a tejer hacemos una cadena y empezamos ya en ese primer punto de ahí, en esa hebra. Hacemos un punto bajo y ahora tomando siempre la hebra que está hacia adentro, vamos a ir haciendo 34 puntos alrededor, que son los que tendríamos que tener en total. Entonces, tomando solo la hebra de dentro, hacemos los 34 puntos bajos. Una vez que tenemos los 34 puntos en toda la vuelta, nos vamos a unir aquí en el primer punto, haciendo un punto, un deslizado, una cadena, y en la vuelta número 2 vamos a volver a hacer los 34 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Al llegar al final volvemos a unir aquí la vuelta haciendo un punto deslizado, una cadena y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, ahí donde nos hemos unido es donde comenzamos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra y vamos a empezar en este primer punto de aquí, traemos hebra hacia nosotros y cerramos 2, volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y cerramos 2 y ahora los otros 3. Si hay alguien que no sabe cómo se hacen estos puntos de disminución de punto alto, tengo un cursillo aquí en el canal de YouTube y podéis buscar cómo se hace este punto. De todas formas, yo lo explicaré aquí un poquito y si lo pilláis aquí, bien. Si no, allí se ve muchísimo mejor porque uso un hilo más grueso y un número de crochet más grande también. Entonces, lo podéis ver mejor allí. Para hacer la disminución, tomamos hebra, vamos al punto que corresponde, nos metemos y traemos hebra hacia nosotros. Ahora volvemos a tomar hebra y la pasamos por los dos primeros puntos. Y así nos quedan 2 en el gancho. Ahora tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, nos metemos y traemos hebra hacia nosotros. Y ahora tomamos hebra y la pasamos por los dos primeros y ahora la pasamos por los otros 3. Y así es como se hace la disminución. Entonces tenemos que hacer un total de 8 veces. Ya tenemos 2, nos faltan otras 6.
Y después de las disminuciones de punto alto vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo 9 puntos bajos nuevamente. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones de punto alto. Entonces ahí tenemos una y así vamos haciendo hasta tener 4. Ahora tenemos que hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan hasta finalizar la vuelta, pero tenemos que empezar a tejerlos desde aquí, desde la esquinita, ¿vale? Desde el punto que está sin tejer. Todo esto son disminuciones de punto alto. Entonces tendríamos que empezar desde aquí. Os lo digo por si creéis que os habéis confundido de puntos. No os habéis confundido, ¿vale? Solamente es que se queda bastante lejos porque es una disminución de punto alto. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer aquí un par de puntos bajos para acercarnos al punto donde tenemos que empezar a tejer. Y una vez que hemos hecho esos 2 puntos bajos aquí, en el lateral de los puntos altos que teníamos, vamos haciendo ya los 9 puntos bajos para terminar. 2, 3. Una vez llegamos al final, escondemos la hebra y así es como queda el zapato. Y tenemos que hacer los dos iguales. Y este vídeo ahora sí que lo vamos a dejar ya por aquí. Yo creo que para hoy ya tenemos suficiente. Y nos vemos en el siguiente haciendo su falda, la capa y bueno, pues ya vamos viendo a ver qué hacemos. Si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es gratis. Solo hay que darle al botón ahí y ya está. Y para mí es de gran ayuda. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con el proyecto. ¡Chao, chao!